Este es tu patrimonio. Hazlo vivir. Escucha su voz. Hola a todos, queridos amigos, bienvenidos a su programa dominical Secretos Milenarios. Agradezco como siempre la producción a nuestro jefe, el señor Jaime Maussan, y al ingeniero Francisco Domínguez, con Kevin, que nos están auxiliando desde el máster. Nuestra materia, es decir, la que ocupa el programa de hoy, es naturalmente el simbolismo mexica. Ustedes por el programa anterior tienen los antecedentes de que hemos estado hablando sobre algunos símbolos muy importantes, como por ejemplo la Coatlicue. Hemos hablado también de la figura denominada por Le Plongeon, el chacmol. Ustedes saben que son las típicas figuras que se encuentran reclinadas. La postura más idónea para calificarlas es de acuerdo a las denominaciones de yoga, y es la postura del barco. Navasana se llama esta postura. Se encuentran en esta postura flexionando las piernas y produciendo una gran concentración de energía, específicamente en los chakras segundo y tercero, el chakra que vincula a las gónadas y el que vincula al plexo solar. Queridos amigos, pues como les comento, bienvenidos a este programa. Ustedes saben que mi materia por antonomasia es el simbolismo de las familias de símbolos que conocemos actualmente, de culturas extintas y aún contemporáneas. Les comento que este programa es el único transmitido en todo el mundo especializado en simbolismo. Esta materia, aunque les parezca a ustedes extraño o extraordinario, no es enseñada en ninguna universidad a nivel licenciatura o maestría alrededor del mundo. Menos existe un sistema de interpretación sistemático como el que he desarrollado yo a lo largo de la vida, o algún homólogo. Es un sistema único y paradójicamente es el único sistema capaz de revelar el significado auténtico de los símbolos, de los vestigios arquitectónicos o realizados en esculturas, relieves, en madera, en los campos de cultivo del mundo y en cualquier otro material en el que se pueda dejar una huella. Les comento, pues, resulta que adjudico el hecho a que no existe demanda. Muchas personas no han verificado que, aunque no exista demanda, es un sistema viable de interpretación fácilmente utilizable, y por supuesto pues puede decirse que se puede adecuar a la mentalidad y a la intuición del intérprete, así como a la preparación científica del mismo. Les comento que esto ha sido una constante en toda la historia de la humanidad, y me refiero concretamente al hecho de las cosas que han sido producidas o inventadas, como obviamente, ¿verdad?, muchas de las que satisfacen necesidades hasta nuestros días, y de las cuales no existe demanda, justo cuando son presentadas y cuando son dadas a conocer como verdaderas innovaciones. Entonces, ser pionero mundial en una materia pues implica también beneficios, pero por supuesto también muchas cargas y además muchos sinsabores, porque la gente que no las tiene como métodos seguros para resolver necesidades no las conoce, no las identifica, y entonces hay que implementar una ardua labor de publicidad y hasta de mercadotecnia, aunque usted lo considere
un poco pues paradójico, ¿verdad?, para la situación. Ahora, le comento, ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Piense usted que cuando no existía demanda sobre los viajes por ferrocarril y se inventó uno nuevo, la gente no lo utilizaba porque pensaba que el viaje a 50 kilómetros por hora en aquellos tiempos paralizaría la sangre. De la misma forma, no existía demanda de las máquinas de coser, y cuando Howe presentó la primera en Boston, una turba enfurecida destruyó la primera máquina de coser inventada en el mundo. Lo mismo sucedió con la hazaña de Brunel cuando colocó el primer barco de vapor a través del Támesis. La gente lo motejaba de loco al fundamentar que el vapor podía dar lugar al movimiento de una embarcación, y los hoteles de Londres se negaron a darle hospedaje por mucho tiempo porque justamente se había desacreditado y había perdido la reputación y el buen nombre que caracterizaba a todos los hombres de empresa en aquellos días. El mismo Samuel Morse, si usted recuerda, querido amigo, se tuvo que presentar hasta 10 veces ante el Congreso antes de lograr que las autoridades dieran alguna atención, por insignificante que pudiera ser, a su invento maravilloso en aquellos días del, usted sabe, del telégrafo. Y ¿qué sabemos además de todo esto? McCormick, el inventor de la máquina segadora, tuvo que pasar 10 años de ardua labor mercadológica antes de vender 100 máquinas. Murdoch, lo mismo, fue motejado de loco cuando dijo que podía producir una lámpara sin mecha. Y bueno, el inventor del freno de aire comprimido, cuando no tenía demanda este primer invento, también fue desacreditado de la misma forma, porque los empleados de ferrocarril consideraban absurdo que el aire pudiera frenar en dado momento un tren. Entonces, todos los inventos, los métodos, los desarrollos, esquemas, fórmulas innovadores pasan por esta etapa. Yo muchas veces me he asombrado de que muchos catedráticos de facultades de antropología desacrediten por completo este método de interpretación sistemática del simbolismo sobre los vestigios arqueológicos y muchas familias de símbolos contemporáneos. Es el único capaz de darles voz, de revelar además para qué fueron creados, así como las leyes mentales de las que se auxiliaban los grandes sabios y chamanes para lograr precipitar los dones a las comunidades ancestrales. Recuerde usted que la humanidad transcurrió, ¿verdad?, o caminó una larga brecha hasta nuestros días, hasta antes de que la ciencia y la tecnología fuesen desarrolladas y además consideradas métodos de satisfacción a necesidades seguras y ciertas. Ese periodo de la historia de la humanidad y aún antes de la protohistoria o de la prehistoria fueron periodos en donde la sabiduría de los chamanes aplicaron para resolver las necesidades hasta entonces surgidas, y lo fueron de una manera efectiva. Tan es así que la humanidad todavía, ¿verdad?, existe, y nos admiramos los seres humanos contemporáneos de la sabiduría infinita o inmensa que revelan muchos maestros iluminados y muchos sabios. De esta manera, queridos amigos, yo, de acuerdo a mis programas anteriores, he comprobado de una manera fehaciente que este método de interpretación simbólica es un método consistente, un método viable, y sobre todo que sin lugar a dudas puede ser aplicado a cualquier familia de símbolos, revelando una constante. La humanidad llega a un estadio mental en el que los valores de esa mente intelectual, hablamos más que del intelecto, de la conciencia humana, esos valores nos unifican y nos hacen hermanos y nos preparan
preparan para acceder a otro nivel de conciencia más elevado y, bueno, que podemos decir nos homologaría a otras civilizaciones y a seres que han venido a la Tierra y que han manifestado facultades y poderes mentales maravillosos. Les comento, el método de interpretación simbólica nos hace capaces entonces de entender y de participar de la sabiduría milenaria, de la que muchas veces no podemos participar, a la que no podemos acceder porque no tenemos la revelación oral de los grandes maestros o las enseñanzas personales de muchos de ellos. Y pues este método es fiable, es consistente y por supuesto puede probarse de una manera fidedigna que nos puede dar resultados inmediatos. Les voy a demostrar, utilizando este método, cómo puede interpretarse esa verdad contenida en una escultura descubierta en México, es decir, hablo de la escultura como género, pero me refiero como especie, pero queridos amigos, sabemos que cada chacmol tiene características específicas y bueno, a cada una de estas figuras puede ser interpretada aplicando este método. Quiero comentarle que esta figura fue descubierta aproximadamente hacia el siglo XIX, hacia 1874, por el anticuario, el coleccionista y escritor Le Plongeon. Este escritor y este coleccionista de origen inglés y norteamericano también registró en sus bitácoras el descubrimiento y lo atestiguan también las múltiples fotografías tomadas con el individuo, el descubridor del chacmol, ¿verdad? Este nombre fue adjudicado de acuerdo a diferentes características que fueron consideradas por Le Plongeon. Le comento, querido amigo, que fue inmediatamente colocado para su exhibición en Yucatán. Sin embargo, fue posteriormente transportado a la Ciudad de México y nosotros podemos apreciarlo en la sala de arte maya del Museo Nacional de Antropología, en donde se encuentra actualmente exhibido. Le comento también lo siguiente: a través de mis continuas visitas al museo he notado que muchas personas no tienen reparos en tocar las esculturas. Le recuerdo que esto no debe hacerse porque además de que se daña la escultura, que aunque haya sido tallada en basalto, que es la piedra más dura, sí resiente algún daño, y por el hecho de que esas esculturas fueron dedicadas a presencias, a entidades y a esencias que usted no conoce, querido amigo, y que, bueno, pues muchas de ellas no fueron precisamente dedicadas a presencias benefactoras o benevolentes, sino lo contrario. Entonces, tocar eso nos hace absorber, aunque hayan pasado ya muchos siglos que hayan quedado en desuso, las esculturas todavía conservan esa energía primigenia por la que fueron poseídas después de los rituales que realizaron los sacerdotes para consagrarlas a ciertas presencias. Como le comento, hoy vamos a interpretar el chacmol. Fue descubierto en Tenochtitlan. Recuerde que los primeros el primero fue encontrado en Yucatán, naturalmente en Chichén Itzá, pero existen los de Tula, existen en Tenochtitlan varias piezas de ellos, en Michoacán, en Tlaxcala, en varias partes de nuestro territorio. Las dimensiones son variables, la postura siempre es invariable, además de algunos elementos simbólicos muy significativos. Pero bueno, poco a poco vamos a ir interpretando. Yo puedo considerar que de todos los exhibidos en el Museo Nacional de Antropología, la figura más compleja y también por sus características de un tipo ciertamente macabro es el chacmol, del cual vamos a hablar en el programa de hoy.
Vamos a ver las diapositivas preparadas. Aquí están viéndolo ustedes en pantalla. Se encuentra en la sala mexica, es la sala que tiene pues mayor envergadura, por así decirlo, dado que el imperio mexica, como ustedes saben, dominó gran parte de nuestro territorio de Mesoamérica, y la cultura nahua hoy por hoy es la más abundante. Los miembros nahuas, los miembros de esta etnia indígena, son abundantes en nuestro territorio, y es la lengua que se habla en mayor porcentaje respecto a otras lenguas étnicas. Estamos viendo, queridos amigos, aquí una figura, aparentemente sí tiene rasgos humanos. Vean cómo el perfil del mismo, la cabeza erguida, por supuesto también la parte que le sigue, y las extremidades. La cabeza y los muslos forman un cuadrángulo sin la base, pero forman una especie de cáliz, aluden al elemento tierra, y las piernas flexionadas, unidas también las extremidades y los pies pues justo, ¿verdad?, a la parte elevada de las mismas, hacen que se forme el símbolo del fuego. Entonces, simbólicamente esta figura pues representa al fuego telúrico, es por antonomasia entonces representativa de los seres del inframundo que tienen que ver también con el fuego, con la esencia del fuego. Sabemos que estas entidades telúricas gozan de gran poder, y que además han hecho convenios con muchas culturas ancestrales a lo largo del mundo, especialmente, ¿verdad?, con pues en Rumania, en Valaquia. Se sabe que por generaciones otorgaron o prodigaron su protección a muchas culturas, los seres telúricos del fuego. Estamos viendo, fíjense bien, la colocación de la escultura. Aquí podemos compararla, y sabemos nosotros que lo que tenemos en la imagen de la izquierda es la figura humana con los chakras o 7 puntos de poder de los que tenemos en nuestro organismo. Esto obviamente de acuerdo al hinduismo, ustedes saben, al yoga. Pero entre los antiguos mesoamericanos también se conocía de la existencia de estos centros de poder, y la prueba más común es la que tenemos a través de los vestigios arqueológicos, puesto que las esculturas reciben en algunas culturas más que en otras tratamientos especiales sobre estos centros de poder que poseemos los seres humanos. De más a más, los chamanes mesoamericanos, esos curanderos, ¿verdad?, conocían los centros de poder que tiene nuestro cuerpo, eran además videntes, muchos de ellos estaban tan avanzados que, bueno, prácticamente enseñaron una forma de curar el organismo humano a todos los médicos católicos, médicos que vinieron con los invasores hispanos a nuestro territorio. Pero quiero comentarles que aquí lo que estamos viendo es que el cilindro que está cogiendo esta figura con ambas manos está colocada sobre el chakra sacro, que es el primero de ellos, que se vincula al color rojo, que está ubicado entre el perineo y los órganos sexuales, y en la base de la columna vertebral. Está homologado al elemento tierra y al número 4. Y este centro de poder, este centro de energía, nos hace concebir o sentir justamente todo lo que tiene que ver con la estabilidad, la estructuración, el anclaje a cierto territorio, a ciertas posesiones también, y a la protección. Está colocado específicamente también sobre el segundo chakra, que está asociado al color anaranjado o rojo dorado. Está asociado directamente al elemento agua, al número 6,
que se relaciona con las funciones que tienen que ver con la vida y toda la química orgánica, la creación de nuevas formas, específicamente a través del agua. Nosotros sabemos que nuestro planeta, nuestros organismos están hechos de agua y nuestro cuerpo astral, el alma también en otra dimensión, está creada de una especie de niebla o de vapor. Entonces, por supuesto que tiene otros componentes, pero el agua es el elemento indispensable, la esencia presente en la creación de los organismos vivos y aún del cuerpo etéreo de muchos de ellos. Entonces, fíjense cómo está colocado específicamente sobre el segundo chakra. Está homologado este chakra de acuerdo al hinduismo al agua. Y justamente lo que tiene el cilindro en la parte superior o en la parte posterior es la imagen de Tlaloc. Ya se las mostraré en diapositivas subsiguientes, pero fíjense cómo existe una concordancia exacta de entre lo que es la cultura hindú y lo que fue la cultura nahua, o sea, ahora nahua antigua, a una cultura mesoamericana. Ese chakra está homologado justo al agua. Aquí en la parte superior podemos nosotros descubrir a la figura del dios del agua, de Tlaloc. El tercer chakra es el del plexo solar y nos da la sensación de poder, nos hace fijar la atención y justamente es una energía muy poderosa para vivificar, para crear o producir nuevas ideas, proyectos, pensamientos y materializarlos además. Entonces, fíjense cómo este cilindro colocado sobre el ombligo y específicamente sobre el segundo chakra está abarcando toda la energía de creación, de solidificación, estabilidad, concentración y estructuración que tenemos los seres humanos. Este instrumento cilíndrico está ubicado sobre el ombligo, que como yo les había comentado, el ombligo pues es un canal de alimentación que tenemos los seres humanos cuando estamos en el vientre materno, pero además es un canal a través del cual nosotros evolucionamos a través de varios planos y dimensiones hacia ese estado de latencia que tenemos cuando estamos en formación o gestación y el estado ya propiamente de los vivos, que es el que adquirimos cuando nacemos. Entonces el ombligo es un vínculo, sí, de alimentación, pero también de comunicación entre los seres de varias dimensiones. Ahora, ¿qué dimensiones, con qué dimensiones está conectando esta figura? Para empezar, no vemos que sea una figura que se haya enaltecida, es decir, que tenga como función el sublimar hacia dimensiones celestes, ¿verdad? Los pensamientos y peticiones dirigidos o por él dirigidos, sino más bien está unido a la tierra, en una postura que lo ancla más bien al subsuelo y que conecta su energía, una energía muy poderosa, sobre todo la del plexo solar, que tiene una frecuencia, una vibración mucho más alta que la del chakra, el primer chakra, ¿verdad? De la energía sexual, homologado o asimilado al color rojo, y al segundo. Es una energía poderosísima, es como un sol, de hecho está representado en muchas culturas como sol, está asociado al fuego justamente. Entonces vean cómo el agua y el fuego se mantienen juntos y está el ser humano representado, esta figura representada está, pues justamente ha sido modelada, pero no en una posición muy enaltecedora o muy dignificante, ¿verdad? Sino más bien es usado como un instrumento en donde el poder de esos tres primeros chakras está vinculado a la tierra y, como vemos los demás símbolos, cráneos, símbolos de la muerte, al inframundo.
Eso es. El cuarto chakra del corazón está aquí señalado a través de esta pieza fundamental y central del collar que ostenta la figura. Las piedras de su collar hacen alusión a periodos de la determinación. El primer nivel de cuentas tiene 9 cuentas, el 9 está asociado a una etapa de terminación, de transición y de paso a la luz, pero esa terminación tiene que ver con la muerte de lo que está vivo y de lo que fue expresado. Los demás niveles pueden presentar 7 cuentas visibles, pero podemos adivinar que debajo de este rectángulo, pieza central, se encuentran otras 2 más. Entonces estamos viendo que la significación simbólica, de acuerdo a las cuentas y a la forma de las mismas que tiene el collar, de varios niveles, tiene 4 niveles de cuentas, que son los rumbos del espacio y del tiempo en nuestro mundo físico, indican la terminación de los acontecimientos y la relación al espíritu, pero al espíritu de inframundo, porque la terminación es un periodo de transición hacia otra nueva etapa de la existencia, pero esa implicación simbólica tiene. Entonces vemos que este ser, este personaje es un instrumento, ha sido representado no como una deidad, sino como un servidor eficiente, como un instrumento eficiente para canalizar energías, para abrir nuevas dimensiones, para interconectar a seres de diversas dimensiones. Aquí vemos seres del inframundo y seres del mundo físico. Son seres del inframundo que, como dije al principio de este programa, tienen que ver con el fuego, tienen una naturaleza del inframundo siniestra, pero relacionada con el fuego. ¿Pero con qué tipo de fuego? Vamos a verlo. Vemos que la cuenta principal del collar es un rectángulo que es el símbolo de la creación. Está representado de manera vertical y no horizontal como la plataforma en la cual está asentado ese chacmol. Vemos que entonces ese rectángulo es utilizado simbólicamente como un instrumento que recoge. Les comento que los símbolos que fueron grabados inicialmente sobre esa cuenta o esa pieza central se encuentran actualmente muy deteriorados y eso impide leer con fidelidad el significado simbólico. Sin embargo, sí podemos dilucidar algunas de las piezas que forman parte de la parte inferior de la cuenta central, que es el rectángulo vertical, y vemos que tiene grabado el símbolo universal del aliento de los seres. Entonces vean cómo se encuentra girado hacia su izquierda y ese es un signo revelador de que está sirviendo a las fuerzas oscuras, a las fuerzas de la muerte y no de la vida. Está completamente girado hacia la izquierda y sobre el corazón, es decir, sobre el cuarto chakra, fue grabada una inscripción que tiene relación con señalar la divinidad del aliento y justamente ese don tan preciado que aparentemente posee esa figura que es de piedra. Aquí estuvo representado ese atributo, esas características del corazón y como sabemos esas esculturas fueron vivificadas a través de rituales de magia poderosa y por lo tanto podemos entender que la escultura simbólicamente está dotada de un corazón y de una vida además. Por lo tanto, vean ustedes, dice que el corazón es la casa del imperio, es el que congrega el aliento sagrado, pero no nada más de este ser, sino de todo el imperio sobre el que dominaban los mexicas. Entonces eso abarca no nada más Tenochtitlan, sino todos los territorios ocupados y dominados
que se convertían finalmente en pueblos dominados y tributarios de Tenochtitlan. Aquí dice que el corazón de este ser es el corazón de todo el imperio y que el aliento que está representado en este símbolo puede decirse que se homologa al aliento de todos los seres que formaban parte de los territorios dominados por Tenochtitlan. Vemos que el collar, queridos amigos, sabemos simbólicamente representa poderes o atributos que tiene el personaje representado, al igual que el tocado en las divinidades o en otros personajes es una pieza, una clave fundamental de la indumentaria que poseían los seres retratados, porque recuerden ustedes que en la antigüedad, en la antigua Mesoamérica, retrataban solamente personajes que, bueno, eran demasiado relevantes para hacerlo, como por ejemplo los protectores mentales, considerados también en muchas culturas deidades, o los instrumentos, ¿verdad? Como ciertamente de una especie de negociación entre entidades de otro plano y el nuestro. Y siempre eran obras anónimas, si ustedes pueden ver, en ninguna obra maravillosa de Mesoamérica se puede conocer el nombre del autor de la misma, y eso se debe precisamente a que, bueno, eran sabios, además distinguidos artistas naturalmente, los ceramistas, los escultores, los creadores de esas obras, pero hablaba el espíritu a través de los sabios, a través de esa destreza prodigiosa de manifestar el arte. En la antigua Mesoamérica hablaba el espíritu y por lo tanto se consideraba que los creadores de las obras pues eran simplemente instrumentos de la voz maravillosa del espíritu. Vemos, ¿verdad?, que desafortunadamente muchos muchos chamanes o sabios tributaban a la oscuridad, como en este caso, ¿verdad? Las piezas, las obras magistrales, muchas obras del posclásico tardío están dedicadas a deidades que están involucradas a la muerte, a los seres reptilianos o vampíricos, ¿verdad? Como este mismo lo es. Y bueno, sabemos que estaban esos rituales, pues estaban guiados por la práctica de los sacrificios humanos en grandísima escala. Yo considero que sobre ese instrumento cilíndrico que ustedes pueden apreciar pudieron haber cabido fácilmente 5 corazones humanos, los corazones de un adulto, y digo 5 porque está relacionado al simbolismo general de la escultura. Todas las cuentas de los collares, los brazaletes, las pulseras y también los adornos de la parte inferior de las piernas están representados en un número simbólico, claro, asociado a esas propiedades. Entonces, considero que los corazones que debieron haber sido depositados eran 5. De más a más, sabemos por el Códice Florentino que en las ceremonias y ofrendas a Tlaloc y a los tlaloques, esos dioses, ¿verdad?, del paraíso del Tlalocan, bueno, se sacrificaban primero 4 cautivos hombres y posteriormente una mujer que a lo largo de un periodo determinado había sido tratada con una benevolencia pues muy notable y finalmente era destinada al sacrificio. Entonces yo considero, ¿verdad?, por los antecedentes de simbolismo, que fácilmente eran colocados aquí 5 corazones humanos y por supuesto las imágenes asperjadas con la sangre de muchos cuerpos de los cautivos que eran ofrendados a esos dioses. La práctica de sacrificios humanos, queridos amigos, siempre ha sido una práctica de magia negra, una práctica macabra, una práctica asociada a las fuerzas de ultratumba, de oscuridad y por supuesto que nunca bien vista por los chamanes y los sabios orientados a la luz. Se sabe además que los tenochcas habían celebrado pactos con esos protectores o esas deidades que exigían sacrificios de sangre y bueno, a lo largo de mis estudios sobre simbolismo he descubierto que en esta etapa del posclásico
posclásico tardío en Tenochtitlan más estaban vinculadas a las presencias de vampiros que a las reptilianas. Ustedes saben que los reptilianos son otra especie que ha convivido con los seres humanos por milenios y que en muchas culturas fueron también ofrendados, fueron venerados incluso, y les fueron también dedicados sacrificios humanos, sacrificios de sangre. En Tenochtitlan no únicamente recibían estas deidades la sangre de los sacrificios humanos, sino también entre los sacerdotes, sobre todo los sacerdotes de élite, existía la práctica común de pincharse varias partes del cuerpo con agujas de maguey. También los funcionarios de jerarquías superiores y la gente común solía ofrecer estos sacrificios de sangre a menor escala a esas deidades. Por supuesto, eso no puede ser bueno en ninguna parte del mundo, todos lo sabemos. Como yo les comento, queridos amigos, el tocado es una pieza fundamental al igual que el collar. Vean ustedes, el tocado tiene en la parte frontal esa pieza rectangular con varios grabados, esos bajorrelieves muy notables. Y esto es un rectángulo horizontal opuesto al vertical. Entonces podemos decir que forma ciertamente una cruz. La pieza, una cruz tau, la pieza superior y la cuenta principal del collar colocada sobre el cuarto chakra del corazón, el chakra preciosísimo. Y el corazón, ¿verdad? Recordemos que justamente Tenochtitlan es fundada no solamente porque se encuentra la señal prodigiosa de encontrar al águila devorando a la serpiente sobre un nopal, sino también porque a uno de esos personajes relevantes y representativos les ha extraído el corazón y abandonado en el agua, y ahí donde el corazón queda establecido o queda detenido, se considera que es una señal para fundar. Entonces, el corazón era considerado preciosísimo, de más a más, ustedes saben, era extraído de los cautivos para ser colocado en la parte superior de este instrumento cilíndrico. Vemos entonces que la cruz tau, la parte superior del tocado, rectángulo horizontal, y esta cuenta vertical, este rectángulo vertical, denotan que ese personaje era inmortal. Vean ustedes, curiosamente, ese funcionario, ese intermediario que tenía la función de abrir ese canal de comunicación entre varias dimensiones, era inmortal, justamente, ¿verdad? Era un personaje inmortal. Tenemos que estas piezas adornadas con plumas. Yo considero que eran plumas de un ave agorera, un ave nocturna. Aquí podemos ver el tocado en varias fotografías que he tomado personalmente en el Museo Nacional de Antropología. Tenemos a la dualidad aquí fundamental justo sobre la frente. La parte superior de la frente es otro chakra, ustedes saben que es el tercer ojo sobre la frente, y que es capaz este chakra de distinguir la dualidad, es decir, de ver a través de las apariencias de la vida, de la muerte, y de alcanzar ese conocimiento o esa intuición por participar de esas dos dimensiones de manera simultánea. Vean ustedes también, los ojos fueron tratados con estos relieves remarcados por ese antifaz. No sé si puedan apreciarlos, aquí lo vemos, tienen un antifaz. El cuadrado es otro símbolo de la tierra y un símbolo también del imperio mexica, naturalmente. Los ojos atrás nos dan una idea de una presencia o de un ser que puede ver aún por debajo de la tierra, que puede desentrañar los misterios
recónditos, de conocer y de llegar a las causas insólitas de muchos fenómenos, que no es engañado, que puede ver entonces a través de la urdidumbre intrincada de redes que tejen los manejos y negociaciones humanas en cada parte del imperio. Es como una conciencia, una supraconciencia siempre presente en el aquí y en el ahora, pero desde atrás, oculta y también, ¿verdad?, atrás de la tierra, escondida. Sin embargo, que tiene esa facultad y ese poder extraordinario de ver, de conocer, de saber, más allá de las apariencias. Aquí vemos el tocado, diversos tratamientos que tiene el tocado, vean. Estas especies, estos símbolos, estas formas que pueden evocar también de alguna forma plumas de esas aves, indican una trinidad antes, a derecha y a izquierda. Es la trinidad que está presente en la vida y en la muerte, y eso nos lleva a concebir que era una presencia en el aquí y el ahora. Estaba, por así decirlo, participando de la existencia de manera simultánea y de sus dos fases, y era una potencia creadora mental. Ese ser entonces, esos seres con los que conectaba este funcionario eficiente, esa talla, esa escultura, eran seres que tenían el poder creador mental, es decir, creaban apariencias al parecer. La realidad para ellos pues era una forma en la cual también podían, una forma en la que influían y que podían también intervenir para desviar acontecimientos, para modificarlos. Ellos gobernaban, por así decirlo, esos personajes que en realidad están retratados a través del Chacmol, del funcionario eficiente, esos personajes que tienen colmillos, como los depredadores lo tienen, tenían el poder creador en esta dimensión, y también de, bueno, no nada más crear ilusiones, sino también realidades. Vemos, fíjense ustedes, las plumas, los aditamentos del tocado están doblados hacia atrás, es decir, las plumas no están dispuestas como la manifestación solar y gloriosa de muchos personajes, por ejemplo, recordando el tocado solar de plumas de Quetzal y de otras aves del Tlatoani, el que le regalaron a Cortés y que está expuesto en el Museo Etnográfico de Viena. Bueno, esas plumas magistrales que nos dan idea de un personaje asociado al sol, a la dignidad y a la luz. Las aves de los tocados de los antiguos Pieles Rojas, apaches, los Sioux, los Dakotas, los Lakotas, todos ellos tienen penachos solares de plumas de águila. Estas plumas, vean cómo están dobladas hacia atrás, como si su función fuera caer hacia atrás y además al abismo. Vean ustedes cómo ha sido aquí tratada el sol negro representado en toda su extensión, a través también de plumas, yo considero de ave nocturna o agorera, es sobre la coronilla del séptimo chakra, que le está atribuido el número 1000, el color blanco o violeta, y es un chakra que nos permite tener contacto con el espíritu, y al cual, bueno, pues ese chakra lo utilizan los seres, los chamanes, los sabios, los grandes maestros. Aquí, en lugar de haber representado ese sol maravilloso, una luminosidad, fue representado el sol negro, ni más ni menos que como lo podemos ver aquí en este relieve, esta escultura que ven a mi derecha, lo pueden ver en la sala de Teotihuacán. Sin embargo, por el simbolismo y por el estilo escultórico, yo puedo asegurar que es una escultura del posclásico tardío, también de Tenochtitlan, y que fue llevada a Teotihuacán por alguna razón. Pero incluso aquí estamos viendo la lengua, el sol,
la muerte, es decir, es el sol negro, el sol de la muerte resplandeciente, y además la lengua lamiendo la sangre, es decir, aquí estamos viendo que ya ese culto de sacrificios, el culto de la sangre, el culto de ofrendar a las deidades, estaba latente y estaba presente. La escultura, vean ustedes, tiene una pigmentación toda rojiza, es la muerte que lame la sangre, el agua preciosa. Se dice que ofrendaban los sacrificios para mantener vivo al sol, sí, pero aquí estamos viendo representado ese sol, era entonces el sol de la muerte, no el sol de la vida como en las antiguas concepciones totonacas, que se ofrendaba a la vida, a la salud, a la luz, a la sabiduría del espíritu. Aquí vemos representado al sol de la muerte, y es muy compatible con el simbolismo de la parte posterior del monolito a la diosa Coatlicue, también del posclásico tardío de Tenochtitlan. Vean las plumas que están formando una cruz en X justo debajo del rostro, que es otro símbolo del sol, porque marca el recorrido del sol en dos dimensiones paralelas, simultáneas, de las que participamos los seres humanos, y justo el centro, el cenit, el punto más poderoso, el punto de comunicación entre las dimensiones, justo vean, está aquí representado con un cráneo, es el rostro del sol, pero la muerte solar, la muerte. Aquí vemos también cómo se aparece el cráneo o la calavera, es la calavera, el rostro de la muerte en el sol, es un sol negro evidentemente, y está ocupando el lugar del espíritu, el lugar en el que otras culturas representaron al espíritu de la luz y de la vida eterna. Aquí se representa la muerte como el símbolo de la vida eterna, y podemos comprobarlo en esta diapositiva. Vean ustedes, a mi mano izquierda tengo una escultura del Moai de la isla de Pascua. Vean la circunferencia es el símbolo de la totalidad, de la luz, de lo sagrado, después 3 líneas horizontales, ¿verdad?, que están envolviendo por completo ese lugar donde por delante se encuentra el chakra del plexo solar en el abdomen. Son 3 líneas, o sea, la Trinidad creadora, pero es la forma de manifestación del único y del absoluto, de la luz. Abajo las líneas del fuego, la Trinidad descendiendo a la humanidad, y luego esta línea que hace presencia o manifestación simbólica del ser. Aquí en Tula tenemos la figura de en medio, ese lugar por la parte posterior de las esculturas está ocupado por el espíritu solar, tiene el resplandor del sol, tiene el nivel en donde nos hace partícipes de la sabiduría de la luz, y en el centro se está personificado, es decir, el espíritu tiene una representación antropomorfa y está hablando, se está manifestando a través de esta escultura que le han llamado Atlante, y que en realidad pues no es una escultura masculina de acuerdo al estudio simbólico que he realizado. Ven, entonces aquí en el Chacmol, queridos amigos, pues vemos que y en la Coatlicue, ¿verdad?, que en lugar del espíritu solar se manifiesta la muerte, porque eran invocadas esas entidades en los rituales tenochcas. Aquí vemos entonces el chakra de la coronilla, el 7º chakra, está representado a través de un resplandor, pero del resplandor del sol negro, ni más ni menos. Luego vemos cómo poco a poco, ¿verdad?, las plumas bajan por la parte de atrás. Entonces vemos que las plumas pues están siendo invocadas como una esencia que conecta 2 dimensiones. Por supuesto son plumas de ave nocturna y de ave agorera, no son plumas solares, y conectan con esa dimensión del inframundo.
Las plumas entonces no están siendo utilizadas para representar una dignidad solar, sino que convergen, van hacia abajo, como que son absorbidas por la oscuridad, por el inframundo y por el abismo. Sin embargo, están también dibujando, están representando el movimiento y la inclinación de todo lo efímero en este mundo. Ustedes saben, la vegetación, los cabellos también se dirigen hacia abajo y es simbólicamente un señalamiento de que todo lo que nace y prospera en este mundo físico llega a un momento en el que se dirige también hacia la muerte, hacia la terminación. Y tiene una flor, está adornando justo en el punto en el que se encuentra el chakra de la garganta, que está asociado al color azul, es el color azul cerúleo del cielo, azul claro, y justamente de la glándula que tenemos ahí que nos permite ese chakra expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos y expresarnos a nosotros mismos. Entonces, ese chakra, queridos amigos, pues justo da la pauta, ¿verdad?, para ser también creativos y originales. Aquí vemos que es una flor que tiene 8 ejes y por lo tanto está asociada al alma, al éter, sí. De hecho, ese chakra de la garganta, la tiroides, pues está asociada en el yoga al éter, queridos amigos. Es una manifestación etérea, es como una manifestación temporal de la creación que ha nacido, ha crecido y ha fructificado y se manifiesta de manera esplendorosa, pero también efímera y breve, y que tiende a marchitarse. Aquí ese chakra, en lugar de haber sido representado por el lado de frente de la figura, está asociado también al lado oscuro, al lado de atrás, al lado oculto. Entonces, si queremos, por favor, ingeniero, regresar al estudio, vean ustedes, estamos hablando del simbolismo de esa figura que aparece aquí, que la pueden ver, es el Chacmol, que ustedes pueden admirar en la sala mexica de nuestro inefable Museo Nacional de Antropología. Quiero agradecerles, quiero invitarlos a ver mis libros, mis blogs en Google, Abril de Montserrat, vea también mis libros, las reseñas que se ofrecen de manera gratuita, que se encuentran a su disposición, querido amigo, y también le hago una invitación a ser generoso y a donar, porque usted sabe que estos proyectos de investigación arqueológica y antropológica en general, pues no gozan del patrocinio, ¿verdad?, o del apoyo de las instituciones gubernamentales, y prácticamente subsistimos gracias a sus donativos. He recibido algunos de ellos y he recibido cartas muy fervorosas y muy alentadoras de las personas que gustan de ver este programa, que me siguen también, que ven mis blogs, que me critican y que me hacen peticiones sobre la orientación de los temas simbólicos a tratar. Les agradezco la atención dirigida a este programa. Recuerde, soy la dama del simbolismo y he nacido para llevar ante usted toda esta interpretación gloriosa de los vestigios arqueológicos de nuestro patrimonio y también del simbolismo que es creado hoy por los sabios maravillosos de la luz. Queridos amigos, soy Abril de Montserrat y por supuesto les deseo lo mejor. Un saludo para mi amigo Efraín Corro en Puebla y a su queridísima familia. Y los espero el próximo programa para continuar con el simbolismo de esta figura llamada Chacmol, que era en realidad un funcionario entre los seres humanos que pedían el favor de otras fuerzas y los seres del inframundo. Le deseo lo mejor, querido amigo, lo espero en mi siguiente programa y sea feliz. Este es tu patrimonio. Hazlo vivir.
Escucha su voz.